Reddit Random en español. ¿Cuál fue el peor secreto familiar que se enteraron? Soy el hijo de un amigo de mi papá. Sí, así como suena. Fin. Mi papá ve pornografía. Supongo que es algo normal. Y definitivamente hay muchos padres allá afuera que también lo hacen. Pero descubrirlo es jodidamente extraño. Salí con mi primo sin saber que lo era, hasta que mi familia me lo dijo. No es súper turbio, pero mi bisabuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial. Su equipo fue el que no ganó. Yo sospecho que mi tía y mi mamá me cambiaron. Todos dicen que me parezco más a mi tía que a mi mamá. Y mi prima se parece más a mi mamá que a mi tía. Tenemos la misma edad y nacimos casi en las mismas fechas. ¿El peor secreto familiar? Supongo que la vez que bromeando descubrí que mi abuelo no estaba muerto, solo tenía otra familia. Mi tío desvivió a mi abuelo. Lo encontró golpeando a mi abuela y se metió a defenderla, pero se le pasó la mano. Toda la familia lo sabe, pero nadie dice nada. La historia oficial es que se cayó de unas escaleras. Mi papá es gay, lo sabemos mi hermana y yo. Pero mis dos hermanos menores, no. Creemos que mi mamá tampoco. Lo sé desde hace más de 5 años, cuando el computador de la casa estaba en su habitación y usaba páginas de chat gay y quedaban en el historial. Descubrí que la mayor parte de la familia de mi padre vende cierta planta, de esa que te hace reír bastante y te deja los ojos bien chinitos. Tanto mi padre y mi madre están metidos. Si de alguna forma la policía se entera, toda mi familia se derrumbaría. Mi padre malversó cientos de miles de dólares de la gente durante los últimos años. Nadie se enteró hasta que terminó en prisión el pasado diciembre. De hecho, fingió ir a trabajar todos los días durante 7 meses antes de eso, aunque no tenía trabajo. Se podría decir que realmente no quería que lo supiéramos. No nos enteramos hasta que nos envió un correo electrónico la noche anterior diciendo que no estaría por un tiempo. Eufemismo del año. Nos enteramos de los detalles por su abogado. Mi madre mencionó de pasada que los médicos le dijeron que yo tendría síndrome de Down y le recomendaron un aborto. Mi padre aparentemente estaba a favor de eso. Según ella, él dijo que se iría al bosque y me abandonaría ahí si mi madre decidía tenerme. Genial. Mi padre tenía un huerto de tomates, guiño guiño, en un rincón escondido del patio trasero cuando yo era muy pequeño, pero de alguna manera nunca crecieron tomates. Y sus cigarrillos olían diferente a los cigarrillos de los padres de mis amigos. Nunca pensé mucho en ello hasta que cumplí 16 años y fumé la marihuana por primera vez, entonces de repente todas las piezas encajaron. Descubrí hace años a mi madre diciéndole a un ex suyo que ojalá nunca se hubieran separado y que le gustaría dejar todo e ir donde está él. Nosotros vivimos en España, mi madre es latina, cada año viaja a su país y me temo que allí fue donde se reencontraron. Cometí el error de decírselo a mi padre, quien no hizo nada, simplemente la perdonó y siguen juntos. Mi relación con ella no ha vuelto a ser la misma. Mi abuelo conoció a mi abuela cuando ella estaba en la escuela y él ya era un adulto. Él espiaba a las niñas de la escuela y se obsesionó con mi abuela. La espiaba y acosaba cada vez que salía del colegio. Finalmente esperó que pasaran los años hasta que mi abuela fuera mayor de edad. Habló con ella y en poco tiempo se casaron. Ese no es el peor secreto de mi familia, pero el resto no se puede contar, jas. Mi padre está ahora en prisión por un delito de cuello blanco, así que ya no es un secreto,
pero cuando empezaron las demandas, yo tenía 11 años y mis padres no me dijeron nada. Me topé con la carta de renuncia de mi padre, él la dejó en su cómoda, y yo estaba en el dormitorio de mis padres con bastante frecuencia. Me llevó unos 30 segundos de búsqueda en Google para encontrar los primeros 5 artículos sobre él, y en 5 minutos tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Todo el asunto tardó unos 7 años en desarrollarse completamente. Cada pocos meses buscaba información sobre él en Google para comprobar el estado de las demandas. Junto con las fuertes discusiones de mis padres, fue muy fácil seguirlo. Mi hermana, 1 año y medio menor que yo, no se dio cuenta de verdad hasta que mi madre nos sentó para darnos una versión muy resumida, unos 6 años después de todo el asunto. Han pasado más de 10 años desde que empezó todo, 2 años desde que mi padre entró en prisión, y mis padres todavía no saben cuánto sé sobre la situación. Resumen, a partir de los 11 años, pude seguir de cerca las demandas criminales de mi padre durante 7 años usando Google, y mis padres no tenían ni idea. Acabo de descubrir que mi mamá le es infiel a mi papá. No sé cómo reaccionar ni cómo decirle a mi padre. Toda mi vida he admirado a mi madre por su forma de afrontar los problemas, pero esta vez me causa una especie de sentimiento raro ya que sé cuánto la ama mi padre. No sé qué pasó ni cómo pasó. Simplemente él, el amante, es cliente del restaurante que tenemos. Mi padre trabaja todo el día en la construcción de casas y esas cosas, mientras mi madre cocina. Lo descubrí concretamente hoy al revisar su WhatsApp y ver cómo se trataban de amor mi vida y esas cosas. No sé si decírselo a mi padre ya que temo que pase lo peor ya que mi padre es muy sentimental. Mi madre ganó 2 medallas de oro y 1 de plata en los Juegos Olímpicos de saltos. No quería que sintiera ninguna presión por estar a la altura de sus logros, así que no me lo dijo hasta que fui mayor. No es un secreto malo para nada. De hecho, estoy orgullosa, pero sí fue bastante impactante cuando lo descubrí. Yo tenía 17 años cuando mi padre falleció. Me dijeron que estaba paseando al perro y sufrió un ataque al corazón. Resulta que pasear al perro era un eufemismo muy peculiar. Sí, mi viejo murió teniendo sexo. No es un secreto porque toda la vida se supo. Pero a día de hoy sigue siendo raro para mí y mi familia. Mi abuelo tenía una doble vida. 2 familias, 2 mujeres diferentes. Bueno, igual no sabemos si tuvo más al unísono porque conocemos que mi abuelo hizo la gran Maradona, dejar pibes repartidos por todos lados. El tema es que tuvo 2 familias y ambas sabían la existencia de la otra al punto que convivían. Terminaron en una especie de bigamia extraña. Siempre igual favoreciendo a otra familia, mis medios tíos, ya que mi papá particularmente fue abandonado hasta los 8 años. Él y sus hermanos menores sufrieron maltratos psicológicos y físicos por parte de mi abuelo. Otro dato curioso es que mi papá y mis tíos tienen la misma edad que mis medios tíos. O sea, las madres quedaron embarazadas a la vez. Así como esta, en mi familia hay miles de historias turbinas. Pero digamos que esta es la raíz principal. Tengo 2 primos adoptivos, que en realidad mis tíos los compraron en los inicios de la década del 90. Ahora tienen 33 y 31 años. Aparentemente a una mina en otra ciudad laburaba de eso. Onda, según lo que ellos cuentan, la mina vivía de tener hijos y venderlos. Pero nada de vientre subrogado. Ibas a la casa y los tenía tipo en vidriera, distintas edades y sexos. Y lo peor es que en el barrio estaba asumido, todos sabían que hacía eso. Por suerte, para mis primos fue un cambio súper bueno con mis tíos. Nunca les faltó afecto ni mucho menos guita, pero imagino que habrá sido de la vida de los otros. A mi abuelo,
El papá de mi viejo lo desvivió una amante de un tiro en la puerta de su propia casa y con su propio revólver. No tengo los detalles más que los hermanos mayores de mi viejo estaban en la casa y fueron a encontrar el fiambre después de escuchar el tiro. Tengo entendido que la mujer fue presa un tiempo. Tengo una de mi abuela paterna, actualmente tiene más de 70. Me contó que ella cuando era adolescente tuvo relaciones con un pibe y que mi bisabuela la obligó a abortar, ya que era joven. De ese mismo pibe, estuvo enamorada incluso de adulta, pero mi bisabuela le arregló un matrimonio con otro, o sea mi abuelo. Mi abuela aún así, se veía con él y de esa infidelidad nació mi papá. A pesar de todo, mi abuelo se hizo cargo. Aún recuerdo que ella me decía llorando que no lo amaba y nunca lo amó a mi abuelo. También contó otras cosas turbias. Pues mi tía tuvo muchos amantes. De hecho, creemos que uno de sus hijos no es de su esposo. Y que mi tía y uno de sus hijos son rateros a más no poder. La media hermana menor de mi padre podría ser mi hermana. Todo porque cuando mi papá tenía 15, su madrastra y él hicieron el sin respeto y mi abuelo no hizo nada. Solo admitió la derrota y dejó que un niño cachondo se fuera a vivir de hombre de familia con su ex madrastra, mientras cuidaba de 4 medios hermanos pequeños lo mejor que pudo. Nunca supe nada hasta que papá falleció. Me he enterado de muchos, pero cuento el más reciente. Resulta que un primo de mi mamá es hijo de mi tío hermano de mi mamá con su tía. Básicamente mi tío que es hermano de mi mamá se acostó con su tía de él y de ahí nació mi otro tío, que en realidad es mi tío y mi primo al mismo tiempo. Edith. Lo volví a leer y no se entiende un rábano. En resumen, mi tío tuvo un hijo con su tía. El hijo que tuvieron es mi tío y mi primo al mismo tiempo. Que mi padre biológico era narcotraficante, y mi mamá estuvo en la cárcel por su culpa, y básicamente cuando nací nos abandonó. Existía el rumor entre mi mamá y mis tíos que había 2 hijos que no eran hijos de mi abuelo. Entonces 2 tías le hacían burla a mi mamá porque decían que seguramente ella no era la hija, ya que tenía rasgos que ningún otro de sus hermanos tenía. Eventualmente mi propio abuelo en una reunión nos dijo que eran mis 2 tías quienes no eran sus hijas. Mi mamá por obvias razones se sintió alivianada y hasta cierto punto satisfecha, ya que quienes le hacían burla de que no se parecía a sus hermanos, resultaron ser las ilegítimas. Estuvo heavy. Mi bisabuelo estuvo en una red de narcotraficantes en otro país y era bastante alto en esa red, pero mi bisabuela terminó arrestada durante medio año. Era una condena de 5 años por cómplice, pero mi bisabuelo y su banda de hombres la sacaron de la cárcel. Luego uno de mis abuelos cuando fue adulto se metió a la banda de narcotraficantes, pero lo ejecutaron al ver que robaba dinero. Me lo dijeron cuando tenía 16, y pues me sorprendió bastante después de que me lo contaron. No sabía que tenía otro abuelo. Una tía era monja en un convento, y ahí conoció a su actual pareja, que era otra monja de ahí mismo. Las 2 se salieron del convento y tienen más de 30 años viviendo juntas, y nadie habla sobre eso y todos dicen que son amigas. Mi abuelo se enredó con una mujer mucho menor poco antes de que mi abuela falleciera. La mujer le estaba lavando el coco para que le dejara su herencia. Varios de mis tíos querían contratar a alguien para quitarle la suscripción al Club de la Vida. Y creo que llegaron a completar la contratación. Lo intuyo por la calma que hubo después y porque un tío me pidió dinero para acabar el mes. Casi me pidió 3/4 de su quincena. Solo unos pocos conocemos ese secreto. Mi tía estafó a mi padre. Mi tía le dijo a mi padre que la cirugía de mi abuelo costó $5,000 y a mi padre le pidió esa cantidad de dinero.
Una semana después me enteré que un familiar de un amigo trabaja ahí y que esa operación no cuesta más de $2,000, máximo. No sé si decirle a mi padre, ya que si le digo podría destruir a mi familia. PD. Y al esposo de esa tía, mi tío, lo pillé con otra mujer e hijos, aunque no estoy del todo seguro si son de él. Una vez escuché que mi abuelo fue a un funeral en un pueblo desconocido. Cuando llegaron a las afueras unos hombres con armas los detuvieron y lo interrogaron. Mi madre me contó que él se enojó mucho y les gritó que venía con la familia y después de eso lo dejaron pasar. No sé si tenga mucho que ver, pero creo que explica cómo compró 7 casas cuando llegó a la ciudad donde vivimos. Mi bisabuelo era comisario. Un día un pibe joven estaba tocando la guitarra en una plaza y le empezó a decir boludeces a mi bisabuelo. Cuestión que mi bisabuelo sacó el revólver y le cambió la guitarra por la lira. No cuenta como secreto, realmente. Mi familia paterna y materna se pelearon a golpes en la boda de mis padres y nadie dice nada. Como si no hubiera pasado. Le fui infiel a mi novia de mucho tiempo y me derrumbé delante de mis padres. Les dije cuánto idealizaba su relación, y encima de todo me sentía como si les hubiera fallado. Intentaron hacerme sentir mejor diciéndome que mi padre había tenido una affair antes de casarse. Ajá. Encontré un montón de literatura sobre adicción sexual, incluyendo libros de autoayuda en casa de mis padres cuando nos mudamos. Simplemente no sé para cuál de los dos era. Realmente no me importa saberlo. El mío es lindo. Me enteré por parte de mis tíos. Que mis abuelos vendieron una propiedad para ayudar a mi mamá a pagarme un viaje a Europa como regalo de egresada. Yo no lo podía creer y me emocioné mucho. Yo no tuve fiesta o viaje de 15, ni viaje de promoción al finalizar la secundaria. Pero sí tuve este viaje a Europa. Recuerdo que lo comenté con ilusión y en menos de una semana me dijeron en casa que me iba de viaje. Fue un hermoso recuerdo y la verdad solo me enteré luego que ellos fallecieron, muchos años después. Gracias por llegar hasta acá. ¿Cuál te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y si tienes una historia propia sobre cuál fue el peor secreto familiar que descubriste, cuéntala también. Me encantaría leerlas. Si te gustó el video, dale like y compártelo para que más gente pueda escucharlas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.